Y hoy recibimos al diputado Eduardo Amadeo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Carolina, muchas gracias. Un hombre que, bueno, desde las funciones que siempre ha cumplido y desde donde ha estado, como legislador, como miembro por delegación del Ejecutivo en otras oportunidades, como embajador nuestro también en los Estados Unidos, siempre, no, diría yo, nunca se ha desvinculado del tema de la pobreza, de las necesidades, lo hace a través del Observatorio Social, y con un profundo, le diría yo, background y conocimiento a lo largo de los años sobre esta temática, Eduardo. Me he dedicado mucho tiempo a este tema. Lo que pasa es que una vez que uno toma contacto con el problema de la pobreza, es difícil desprenderse, sobre todo en un país en el que, a pesar de estos años de crecimiento con tasas económicas espectaculares, no ha habido derrame. La pobreza no cede y sus consecuencias no ceden. Vamos a ver un informe, lo compartimos, un breve informe con algunos ítems a propósito del trabajo de la Universidad Católica Argentina. El Observatorio de la Deuda Social, un centro de estudios e investigación dependiente de la Universidad Católica Argentina, presentó su nuevo informe sobre la realidad social. Entre los datos revelados hay uno que persiste y es la existencia de un núcleo irreductible de pobreza. Ellos son los pobres crónicos, esos que más allá del nombre que se les dé, permanecen. El INDEC comunicó en junio de este año que una familia de 4 miembros puede eludir la línea de pobreza con 1.507 pesos. Con ese ingreso, 4 personas pueden, según el INDEC, comer, vestirse, educarse, viajar a su trabajo y hasta pasear. En la otra realidad, la real y no la virtual, la mayoría de los organismos no oficiales coinciden en que se necesita el doble para vivir. Pareciera ser que a pesar del crecimiento de la economía, o sea, mientras el aparato productivo crecía y el consumo se recuperaba, la mejora en la calidad de vida no llegó para un número significativo de gente. Rubros como el acceso a la vivienda, la incorporación al aparato productivo y salir de la supervivencia para ingresar a una vida digna son asignaturas pendientes en el modelo argentino. El 21,9% de la población son argentinos pobres, el 12% habita viviendas precarias y el 25% de los hogares permanece sin asistencia. Bueno, muy sucintamente esto explica o explicita algunas de las cifras que no conseguimos los argentinos resolver, ¿no? Porque lo traemos y lo comentamos y hace años que nos encontramos y no se consigue resolver un plan a largo plazo como lo ha hecho Brasil. Sí, y esto se debe a varias razones. Desde el punto de vista estrictamente económico, si bien la Argentina ha crecido como ha crecido. Primero, desde el año 2007 hasta ahora, la inflación, que es el peor enemigo de los pobres, les ha ido quitando los ingresos mejores que tenían. Segundo, el acceso de la gente a la educación sigue limitada a una educación de mala calidad. Además de estas cifras que bien mostraste, hay otras cifras que demuestran cómo los más pobres tienen un altísimo porcentaje de abandono escolar. Y el chico que deja la escuela está condenado, como yo digo, a trabajar con una escoba o con un serrucho. O sea, no puede entrar en empleos de calidad. Entonces, este es otro dato. El tercero es que ha habido un enorme déficit de inversión pública porque las condiciones de vida que mostraban tus fotos condicionan absolutamente la posibilidad de la gente de salir de allí. 25% de los hogares es muchísimo. Sí. Yo leía esta tarde casualmente por un trabajo que estoy haciendo el informe de la deuda y mostraba, por ejemplo, que el 80% de los hogares pobres no tienen acceso a una red de gas, el 60% no tienen acceso a cloaca y aguas corrientes. Y esto es además un déficit de la inversión pública. El empleo. Si hay algo que marca la diferencia entre los pobres y los no pobres, es el acceso a lo que se llama un trabajo decente. Esto es un trabajo en blanco, un trabajo con aporte, un trabajo con jubilación y con vacaciones. Entre las personas que están en empleos precarios, hay un nivel de pobreza de casi el 30%.
mientras que entre las personas que tienen niveles de trabajo decente, el nivel de pobreza es apenas del 5%. Un dato que a mí no me deja de sorprender dolorosamente es el aumento de embarazos en niñas menores de 18 años. A poco de andar por el interior del país, y a lo mejor alguien de los que están compartiendo este programa lo hace por su actividad o por su trabajo, pero yo lo he hecho mucho en los 2 últimos años, uno las encuentra absolutamente visualizadas, estas chicas, con sus bebés y con la desprotección que conlleva la situación en la que están. Mira, yo recién estaba siguiendo tu informe hablando del presente. Detrás de ese presente dramático está lo que los especialistas llamamos la reproducción intergeneracional de la pobreza. Esto es cómo esa pobreza de hoy se convierte en pobreza de mañana. Y hay varios elementos. Mencionamos el abandono escolar, el embarazo adolescente, que es una epidemia de los pobres. Las últimas encuestas demuestran que en el conurbano 3 de cada 10 embarazos, partos mejor dicho, corresponden a chicas pobres menores de 18 años. Ahora, ¿qué problema tiene el embarazo adolescente? Que en el 90% de los casos ese bebé reproducirá o empeorará la vida de la mamá. Entonces, la mamá quedó embarazada antes de los 18, dejó la escuela. Sí. Es muy probable que el papá o no lo reconozca o sea un chico pobre que viva en condiciones precarias. El año pasado yo vi un informe que decía que en el conurbano los nuevos asentamientos que hay están hechos básicamente de parejas jóvenes. Es la pareja cuyo papá vive en una casa chiquitita, la nena se queda embarazada, tratan de vivir juntos y con ese bebé o con el siguiente no pueden estar más y se tienen que ir. Ahora, uno se pregunta, diputado Amadeo, en el diagnóstico más o menos todos coincidimos. Creo que casi todos tratamos desde algún lugarcito, por pequeño que sea, de ayudar en una situación en la que sirva para paliar o un poco mitigar el requerimiento de los que menos tienen. Pero esto no es un plan nacional. No, claro. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque la perversidad, si usted le pregunta, y usted lo debe saber mejor que yo también, a cualquier ciudadano común le dice, sí, porque no les conviene que la gente estudie, que esté mejor, porque los votos, porque los tienen cautivos, porque los subsidios, porque... Pero uno no puede creer que después que a medida que van pasando los años la situación sigue igual y empeore. Sí. La política social en la Argentina tiene primero el drama de la discontinuidad. Claro. Ya que hablábamos de Brasil hace un rato, Brasil tuvo 2 periodos de Fernando Henrique Cardoso, 8 años. 2 periodos de Lula, 8 años son 16. Y ya van pronto para 4 de Dilma, 22 años de la misma política. Claro. La misma calcada. Un importante programa de subsidio como la asignación universal, mucho trabajo con los jóvenes para que puedan entrar a trabajar, un masivo programa de alfabetización y aquellos que ya habían conseguido sacar la cabeza del agua y tenían acceso a un trabajo mejor, se le daba crédito para la vivienda. Porque cuando lo que cambia a la persona muy pobre y la convierte en una potencial clase media es el crédito, es la vivienda. En cambio, en nuestro país hemos tenido permanentes discontinuidades. Cada nuevo gobierno destruye lo del anterior. Y trae su nuevo librito. Exactamente. En el caso de este gobierno, que asumió en el 2003, nosotros desde la oposición, desde los académicos y desde el legislativo, le estuvimos diciendo, cuando digo nosotros, muchas personas, les estuvimos diciendo que había que instaurar la asignación universal, que sirve para que esas familias que hemos visto nadando en basura tengan un ingreso básico que les permita iniciar el mes con dignidad. Claro. Que la mamá no tenga que salir a trabajar y por lo tanto tenga como para cuidar a su chico. Estuvieron 6 años sin hacerlo, entre otras razones porque lo proponía la oposición. Otro dato no menor es que en la Argentina no hay ninguna evaluación de calidad de los programas sociales. Eso me impresionó mucho. Yo también lo leí a propósito de este informe. Y es muy difícil, si uno no tiene un diagnóstico, saber sobre el campo en el que hay que trabajar con mayor ahínco, ¿no? Cada vez que en el Congreso hemos pedido informes, se nos contesta con las cifras de inversión. Las cifras de inversión no me dicen nada. A mí lo que me dice algo es cómo se invirtió ese dinero. Entonces, por ejemplo, este año, mejor dicho, el año pasado, cuando votamos el presupuesto, pedimos que viniera la ministra a explicarnos
esos programas, cómo se estaban invirtiendo. No conseguimos que viniera y fue votado a libro cerrado. Entonces, si no se evalúa el programa, si no se discute, y nosotros queremos discutirlo de buena onda, ver de qué manera se puede mejorar, si no se hace eso, es difícil que la inversión salga bien. Entonces, todas estas cosas, más la inflación y más el hecho de la persistencia de un alto nivel de trabajo en negro, hacen que estemos como estamos. Ahora sí hablo un poco más desde el lugar de la política, ¿no? ¿No da la sensación de que este gobierno esté preparado para comenzar un camino de mayor flexibilidad, de mayor apertura, de mayor aptitud para el diálogo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, estamos en un punto en el que falta que transcurran 3 años y medio de gobierno. ¿Cómo va a seguir esto? El supuesto es que solo sabe algo de cualquier cosa el gobierno. Otro punto más sobre el tema social, además de... Sí. Hablamos del embarazo adolescente. Sí. Yo me ocupé especialmente de estar 2 años tratando de que viniera al Congreso la responsable del programa de salud sexual y reproductiva, la señora responsable de repartir preservativos, de repartir pastillas, de hablar con las chicas. No vino nunca. De administrar un presupuesto. No vino nunca. Uh-huh. Y nosotros no veníamos a pegarle, veníamos a dialogar. Entonces eso, el presupuesto que se vota a libro cerrado, que es un presupuesto inflacionario, se supone que ningún otro sabe más que el gobierno. Uh-huh. Si es así, no hay posibilidad de progreso, ¿no? Porque el progreso nunca se logra con la omnipotencia. El progreso se logra con el diálogo. Hoy estaba yo pensando, Eduardo, que faltan, es decir, estamos conmemorando un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, ¿no? Y estaba leyendo parte de un trabajo que es mucho más extenso de la colección de ella, que lo dirigió la sobrina de Evita, cuando presidía el instituto, que creo que sigue siendo su presidenta, ¿no? Ahí en la calle de la FINUR, que había sido un hogar de tránsito en el cual las mujeres que tenían dificultades, porque esto es bueno conocer el Museo de Evita, era un hogar de tránsito que Evita había fundado para que las mujeres que tenían problemas de convivencia en su hogar, bueno, en principio se separara el conflicto, allí se las atendía con sus chicos, iban al hospital, al que hoy es el Hospital Rivadavia, se hacía todo un fichaje clínico de cuál era el estado de salud de esa familia, y se trataba de recuperar la unión familiar. Eso era el lugar en donde hoy está el Museo de Evita. Yo leía algunos de sus mensajes y discursos que fueron publicados, ¿no? En donde Evita habla, inclusive uno muy interesante, del año 1949, en donde dice, nosotras no tenemos que hablar solo de nosotras y de ellos, ¿no? Todos somos uno y todos vamos a armar un proyecto que sea mejor para el país y para los más necesitados. ¿Qué recuerdo te trae hoy Evita vos? Evita me trae primero el recuerdo de la pasión y el compromiso, ¿no? Es una mujer absolutamente desbordante que no podía dejar a nadie frío, incólume. Generó en algunos mucho odio, pero en tanta gente generó pasión porque ella transmitía su pasión y eso me parece fantástico en la política. Su compromiso, ¿no? Las horas de trabajo. Y acabas de mencionar, ya que estábamos hablando del tema de la pobreza, esta mirada integral que tenía su política social porque tomaba todas las dimensiones de la pobreza y trabajaba sobre ellas. Y detrás de todo eso está un mensaje fantástico respecto de la dignidad, ¿no? O sea, cuando Evita tiene esa famosa pelea con la sociedad de beneficencia, es porque las señoras de la sociedad de beneficencia entendían la ayuda social como caridad. Como la dádiva. Yo te doy a vos, yo rica te doy a vos pobre. No te enseño a pescar. Exactamente. En cambio, Evita lo toma desde el derecho, ¿no? Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y ahí está su compromiso. Y ese es el mensaje, de los tantos mensajes, este es el permanente. Muchas gracias, Eduardo Amadeo, como siempre, por estar aquí. Bueno, que lo disfrutes, tu premio, bueno. Sí, de Bodegas de Fin del Mundo. Gracias también, por supuesto, por estar siempre con nosotros. Bueno. Y es un producto, la verdad, muy argentino. Así que muchas gracias y nuestro recuerdo para Evita, que no siempre es mencionada en la integridad que merecería tener hoy un discurso como el oficial. Muchas gracias por estar. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21. Muchas gracias.
Mama Suara